Muy buenas tardes, con el placer de saludarlos. Estamos una vez más enviándoles un caluroso saludo. Y bueno, hoy les voy a contar una del CECIT 330. El CECIT 330 nos tocó fundarlo en 1976 y en esa época, ya en viaje para acá, para Saltillo, yo sentía la responsabilidad de fundar una escuela de nivel medio superior en Saltillo, en la cuna de los grandes pedagogos, en la cuna de la pedagogía. Porque bueno, una escuela de nivel medio superior aquí fue la Teo Fuente, con una gran historia, con un prestigio de muchos años. El Ateneo Fuente, pues una preparatoria de la universidad. Yo venía a fundar una escuela preparatoria, pero del nivel tecnológico, educación media superior, pero con actividades tecnológicas. Esa era la diferencia. Pero en cualquiera de los casos eran escuelas del mismo nivel escolar. Y yo sentía esa responsabilidad. Y y bueno, con esa responsabilidad llegamos a estas tierras y a la hora de ir integrando el equipo, tratamos de integrar el equipo con los mejores maestros, con los mejores candidatos que se nos presentaron. Y así integramos una planta de maestros de normal superior, de maestros de la universidad, de jóvenes maestros egresados del tecnológico. La mayoría eran jóvenes, los de la normal superior, los del tecnológico, los de la universidad. Todos eran profesionistas jóvenes que al ver sus calificaciones y sus cartas de recomendación, pues me animaron a incluirlos en la planta docente del CECI 330. Inclusive en la rama tecnológica ubicamos a los mejores maestros que pudimos conseguir del área tecnológica para que atendieran los talleres. Los talleres de las escuelas técnicas a veces, en algunas ocasiones, están atendidos por compañeros que no tienen mucho conocimiento de la tecnología que enseñan. Y para mí esa era una preocupación, que los muchachos aprendieran. Si teníamos un taller de máquinas de combustión interna, había que ponerles un maestro que supiera de máquinas de combustión interna y que enseñara a los muchachos todo lo referente a las máquinas de combustión interna. Si teníamos un taller de máquinas de herramienta, había que poner maestros que supieran de máquinas de herramienta para que los enseñaran. Y bueno, así integramos la planta docente del CECIT. Creo que no nos equivocamos, creo que los compañeros hicieron un buen trabajo, al punto que llegó un momento en que las autoridades escolares de la Dirección General, cuando conocieron la escuela, consideraron que era una buena escuela, y es más, a los CECIT vecinos recién formados, los directores necesitaban funcionarios que les ayudaran en la tarea y siempre de México les recomendaban: vayan al CECIT de Saltillo, vayan con Leodegario. Nosotros logramos incluir a varios compañeros para que fueran a auxiliar a los directores de otras escuelas. Pero eso denotaba que había buen nivel en la escuela. Nos tenían confianza. Y tanta confianza nos tenían que un buen día me dicen de la dirección general: profesor, hay un taller de un plantel en Apodaca, Nuevo León, un taller de máquinas y herramientas que está muy descuidado.
hay que ponerlo en funcionamiento. Y bueno, para entonces yo comisioné a 2 compañeros para que me hicieran el favor de ir a corregir ese problema. Y ya me dicen los compañeros, no maestro, el taller está totalmente en ruinas, es un muerto. Piezas de tornos por aquí, piezas de cepillos por allá, en fin, dice, es más lleno ahí de basura, de animales, parece un basurero total. Era un taller que estaba moribundo. Y bueno, pues nos están dando la tarea de arreglar ese problema, así es que hay que arreglarlo. Y comisioné a 2 compañeros que hoy se los voy a mencionar, que hicieron muy buen trabajo. Se dieron a la tarea de corregir todo lo que había que corregir, y cuando terminaron pudimos presumir a la dirección general, decirle, señor, el taller está en óptimas condiciones, los tornos están trabajando, las fresas están trabajando, los cepillos están trabajando. No cualquiera realiza un trabajo de esa naturaleza. Eso aumentó el prestigio de nuestra institución. Eso para nosotros era muy valioso. Era que supieran en México que acá en el CECI 330 había elementos que podían corregir, podían poner en funcionamiento los talleres, aunque fueran en las pésimas condiciones. ¿Quiénes me ayudaron a hacer ese trabajo? Bueno, voy a mencionarlo porque es menester que lo haga y pagar es corresponder. 2 compañeros, 2 técnicos egresados de tecnológicos regionales, ahora es Instituto Tecnológico Nacional, pero en esa época eran tecnológicos regionales, uno de Saltillo y otro de Mérida. Eduardo Hurtado, uno de Saltillo, y Andrés Vázquez, el otro del TEC de Mérida. Andrés llegó aquí muy jovencito, adscrito al taller de máquinas de herramientas. Hurtado también venía llegando de por allá de Fresnillo, y se encargaron ellos de hacerse cargo del taller. Y cuando llegó el momento de arreglar el otro taller de Apodaca, Nuevo León, pues a ellos les tocó la faena. Y yo quiero que se sepa, que quede escrito, y si no, pues por lo menos que quede grabado, que ese taller de máquinas de herramientas, que estaba en pésimas condiciones, se puso en mantenimiento, se puso a funcionar gracias a Eduardo Hurtado y Andrés Vázquez. Ahora les voy a decir qué fue de Eduardo Hurtado y qué fue de Andrés Vázquez. Pasan los años y después de muchos años me encuentro con que Eduardo Hurtado va a hacer un curso, está haciendo un curso en Alemania, también del área de máquinas y herramientas, y posteriormente ocupa puestos importantes. Llegó a ser delegado del CONACYT. Eduardo Hurtado. Andrés Vázquez, desde que llegó, se inclinó por el área mercantil, y en su casa comenzó a vender tubos, codos, tés, etcétera, ¿no? Conexiones. Y poco a poco fue integrando su tienda, su ferretería, pero el punto que actualmente Andrés Vázquez es un potentado. Andrés Vázquez tiene grandes tiendas dedicadas a todo lo que se refiere a tubos, conexiones, a pisos, en fin, todo lo que se refiere para la construcción de los hogares, él los vende. Una tienda muy grande, por una parte, otras 2 tiendas más aquí en Saltillo, pero también tiene una en Ramos Arizpe y tiene otra en Santa Catarina. Ese es Andrés Vázquez. Los 2 casos a mí me parece que fueron excepcionales, fueron de gente de trabajo, gente que sabía, gente que pudieron triunfar en la vida.
por lo menos triunfar en sus respectivas actividades. No puedo contarles más porque ya producción me indica que es hora de terminar la charla, pero seguiremos hablando un poco más de esto del taller de máquinas a herramienta del CECIT en otra próxima charla. Me dio mucho gusto saludarlos, espero que estén bien. Espero también que sirva de ejemplo lo que yo platico para que en los demás talleres, de los demás planteles, se haga algo al respecto que nos igualen ese trabajo que hicimos en aquella ocasión. Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto.